Hola, muy buenas. A continuación voy a explicaros la práctica número 2, el apartado A, obtención de la curva de respuesta en frecuencia de una antena. En el nivel básico utilizaremos una antena logarítmico-periódica de fracarro conectada a la salida de radiofrecuencia de un generador de señal de televisión analógico, que utilizaremos como emisor. Emitiremos desde el canal 21 hasta el 60, dando saltos de 5 en 5, para hacer más llevadera la práctica. Como receptores utilizaremos tres antenas distintas. Son del mismo fabricante. Utilizaremos primero la antena de tres ramales HD-Voz, antena Yagi de un ramal y antena de panel. Primero anotaremos los niveles obtenidos en una tabla. Más tarde realizaremos una gráfica de respuesta en frecuencia con las medidas tomadas para cada antena. Y por último, compararemos las gráficas obtenidas con las que nos proporciona el fabricante. Eso es todo del apartado básico. Aquí tenemos una antena panel con la referencia 1083, que esta antena está diseñada para aquellos casos en los que se reciba la señal de varios reemisores cercanos en dirección y cuando la directividad no es un parámetro importante. Esta antena está compuesta por 4 dipolos apilados y un panel reflector. Los dipolos están enfasados por medio del cruce de la línea que los une. Tenemos aquí la DAT HD-Voz, que es una antena Yagi triple de entre 45 y 75 elementos. Dispone de un dipolo en doble en forma de U y es abierto y cerrado. Tiene tres directores apilados y alineados en fase. Tiene un preamplificador balun integrado. La DAT HD-Voz posee mayor ganancia y una mayor directividad. Aquí tenemos una antena Yagi Televen, que es una antena con un ramal de directores, con un par de reflectores y un dipolo cerrado. En la conexión del dipolo tenemos una placa con un balun, que es un adaptador de impedancia, puesto que el dipolo recibe a 300 ohmios y necesitamos adaptarlo a la impedancia del cable coaxial, que es de 75 ohmios. Tiene una ganancia moderada de 12 decibelios. La vamos a utilizar como receptora y vamos a obtener los datos suficientes para ver su curva de respuesta en frecuencia. Esta es una antena logarítmico-periódica de fabricante Fragarro. Esta antena es la que vamos a utilizar como emisora, ya que tiene una curva de respuesta en frecuencia bastante plana, con una variación de 1 decibelio entre el canal 21, que es el primero de la banda, y el canal 69, el último. Esta antena está formada por varios dipolos enfasados, que hace que esta antena tenga un gran ancho de banda. También podemos instalarla en polarización vertical u horizontal. Este es el medidor de campo del EBES FSM 500, por el que recibimos la señal procedente de alguna de las antenas que utilizaremos en la práctica. Con el medidor podemos ver los parámetros de la señal recibida, la potencia, el canal y la señal. Ahora vamos a proceder a tomar la potencia de los diferentes canales del 21 hasta el 60, haciendo saltos de canal de 5 en 5. Es decir, empezaríamos con el canal 21, como ya podemos ver, y vemos que tenemos un nivel medio de 57,5, voy a poner. Apuntamos el nivel medio, 59,5 en el canal 21. Lo siguiente, procedemos a cambiar al nivel 25 en el modulador de vídeo y en el medidor de campo al 25. Como podemos ver, nos cambia el nivel medio, nos da un nivel medio, está variando entre 60, voy a poner 60,8. 60,8. Siguiente, vamos a cambiar de canal al 30. Cambiamos el canal de medidor de campo hasta el 30, dándonos un nivel medio, como podemos ver, de 62,5. 62,5 en el canal 30. Este es el proceso a seguir para tomar las diferentes medidas de la potencia que nos da cada canal, haciendo saltos de 5 en 5. Y la práctica de hacerlo de las diferentes antenas, de la antena Yagi de dipolo cerrado, de la antena DAT HD-Voz de dipolo abierto cerrado y la antena de panel.
Con esto lo que conseguimos es obtener la curva de respuesta en frecuencia de la antena. Una vez realizadas todas las medidas de las tres antenas, hemos representado sus valores en esta gráfica y las compararemos con las del fabricante. En la línea horizontal tenemos representadas las frecuencias y en la línea vertical los niveles obtenidos. Como podemos observar, la curva no es exactamente igual que la que nos marca el fabricante. Esto es debido a que las medidas las hemos realizado en un estudio de grabación cerrado y esto nos genera reflejos en la señal, que altera los resultados. Si estas medidas hubieran sido tomadas en campo abierto, las medidas serían mucho más fiables y corresponderían más con las del fabricante. Aquí tenemos la comparativa de la Yagi de dipolo cerrado. Vemos que aquí nos baja un poco la señal, pero luego sigue ascendiendo conforme vamos subiendo la frecuencia y termina con un nivel alto. No es del todo parecido, pero bueno, es lo que nos ha dado. Aquí tenemos la comparativa de la antena Yagi HD Boss y vemos que según el catálogo va aumentando la ganancia en frecuencias más altas y esta es la gráfica de la curva de respuesta en frecuencia que nos ha dado a nosotros, que se asemeja un poco, aunque aquí nos ha dado un bajón, pero como ya digo, esto no son medidas fiables. Y por último tenemos la comparativa de la antena de panel. Esta se asemeja un poco al principio, pues vemos que tiene una subida alta de ganancia en las frecuencias bajas, hasta los 550 MHz. Pero en el catálogo sigue aumentando poco a poco la ganancia a frecuencias más altas, mientras que en nuestras medidas nos da una bajada de ganancia desde los 550 MHz a los 650, da una bajada de 4 decibelios. Y a continuación vuelve a subir y luego nos da una pequeña bajada. Bueno, y hasta aquí el nivel básico de la práctica. En el nivel avanzado activaremos los 24 voltios del preamplificador que se encuentra en la antena DAT HD Boss y obtendremos de nuevo las medidas para realizar la curva de respuesta en frecuencia. Estas medidas las compararemos con las obtenidas anteriormente. También cambiaremos la polarización de la antena emisora, la antena logarítmico periódica, y realizaremos la toma de medidas de niveles de los diferentes canales de la antena de panel. También comprobaremos y compararemos los niveles obtenidos con las medidas tomadas en la polarización inicial. Ahora vamos a hacer la práctica del nivel avanzado, que consistirá en meterle 24 voltios a la antena HD Boss. Como vemos aquí, metemos los 24 voltios para que nos dé una mayor potencia. Como vemos, nos ha subido bastante la potencia de la señal recibida. Antes teníamos 60 decibelios y ahora tenemos sobre unos 77 decibelios. Vamos apuntando la potencia que nos da en el canal 21. Nos da una potencia de 77 decibelios. Vamos a proceder a cambiar de canal. Como explicamos en el apartado anterior, es del canal 21 hasta el 60, haciendo saltos de canal de 5 en 5. Y vemos que nos da una señal bastante buena, que son de unos 81 decibelios. Esta es la comparativa de la curva de respuesta en frecuencia de la antena HD Boss con alimentación en el amplificador y sin ella. Vemos que ambas curvas son bastante parecidas. Lo único que al alimentar el amplificador tenemos una ganancia de unos 14 decibelios. Si observamos en la vertical,
los valores de la tabla con alimentación son más altos que sin la alimentación. Aquí hemos cambiado la polarización de la antena emisora, cambiándola de sentido con diferentes soportes para realizar la toma de medidas de nivel en los diferentes canales de la antena de panel. Ahora vamos a proceder a obtener la potencia de la antena de panel, cambiando la antena emisora logarítmica periódica a vertical. Antes estaba de modo horizontal, ahora la hemos cambiado de modo vertical a ver la potencia que recibe la antena de panel de dipolo enfasado. Como podemos ver, metemos el canal 21 y 21 en el modulador y nos da una potencia de unos 43 decibelios de media. 43 decibelios. Aquí metemos el canal 25 y el modulador el canal 25. Y vemos que nos llega una potencia a la antena de panel de unos 43 decibelios. Vemos que es una potencia un poco bajita y ahora procederemos a medir la potencia del canal 30, así sucesivamente, haciendo saltos de canal de 5 en 5 hasta llegar al 60 como en los apartados anteriores. Y por último, tenemos la comparativa de los resultados de la antena de panel, esta vez recibiendo la señal con la antena logaritmo periódica en polarización vertical. Como podemos observar, no tiene nada que ver el resultado ni con la anterior medida, ni mucho menos con la del fabricante. Esto es debido a que esta antena está diseñada para captar las ondas en polarización horizontal y que no le perjudiquen los reflejos verticales. También hay que señalar que hemos tenido una considerable pérdida de potencia, puesto que cuando recibíamos en polarización horizontal teníamos una ganancia máxima de hasta 68 decibelios y con la polarización vertical la ganancia máxima ha sido de unos 54, por lo que tenemos una pérdida de 14 decibelios. Entre la frecuencia de 550 y 600 MHz tenemos la mayor pérdida, que es de unos 25 decibelios, puesto que en la horizontal tenemos unos 68 decibelios y en la vertical nos cae hasta 43-42 decibelios. Y esto es todo del nivel avanzado.